Las barreras para estudiantes con discapacidad en el aula. Proyecto PAPIME P305722. Vegapa, UNAM, 2021. Coordina Patricia Brogna. Clase de Estadística 3. Profesora Ana Ruth Escoto Castillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estudia una carrera en computación una persona ciega? Por el ingeniero en computación Sebastián Fernández. Quiero agradecer a Sebastián Fernández por haber aceptado venir y compartir su formación y su experiencia como ingeniero en computación, y a Ana y a todo el equipo de Ana, de sus estudiantes, que sé que están ahí atrás de las CPU, que nos dieron este espacio para poder compartir cómo la experiencia justamente de Sebastián como un profesional de la computación ciego, cómo ha sido su formación, su estudio, su trabajo actualmente como programador. Y voy a ver si puedo compartir ¿me dicen, por favor, si se ve? Sí, sí se ve, un poco chiquito, pero se ve. Ah, bueno, no sé, no lo puedo agrandar. Lo que estoy presentando es un cartel de la actividad en la que yo conocí a Sebastián, que fue una actividad de hace 2 años en el marco del Seminario Permanente sobre Discapacidad. Hicimos un evento sobre discapacidad y TICs, inclusión virtual y exclusión virtual y digital como pregunta, y ahí hubo varias personas que participaron sobre ciberactivismo, pero muy especialmente Sebastián con sus amigos que tienen una comunidad de tiflojuegos, de videojugadores ciegos. Estuvo Fabián, estuvo Alison de Brasil, estuvo Axel y Joaquín de aquí de México y de Argentina, y Sebastián estuvo participando, así que ahí fue donde yo lo conocí. Voy a dejar de compartir y ya no diré nada más, así que Sebastián, te escuchamos. Denme un segundito, permiso. Ya. ¿Me veo? Sí, sí te ves bien. Ya. Sí, estoy aquí medio enredado entre el computador y el teléfono, pero era como para que me conocieran primero que todo. Después yo voy a cortar esta cosa para estar más cómodo, pero bueno. Primero que todo, bienvenidos a todos. Muchas gracias a Patti y a Ana por la invitación. Como Patti les comentó, mi nombre es Sebastián Fernández, soy ingeniero civil de la Pontificio en especialidad de computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Egresado más o menos desde el año 2017. Actualmente trabajo para Falabella Soriana, que ya tenemos presencia en México con nuestra tarjeta CMR. Y sí, me pagan por decir eso. Eh, bueno, como Pati les contó, yo soy ciego desde los 6 años y logré cursar con distintos tipos de adaptaciones y distintos tipos de arreglos mi carrera universitaria, pero al final con los mismos contenidos que se les hace a cualquier persona. Dame un segundito, está más cómodo. Hay un eco, no sé si Ana se escucha en el salón. Un poquito, sí, se oye un poquito de eco. Sí, sí, es el... Porque donde estaba hablando y tenía el teléfono aquí al lado, se escuchaba el teléfono, Bueno, pero está bien. tranquila, ya cerré el teléfono. Ahora sí, está más cómodo. Bueno, aparte de esto, como les comentó Patricia, tengo más que es un proyecto como hobby que hacemos con estos amigos, que es la comunidad
de tiflojuegos.com, junto a otras cosas, que es una comunidad de videojuegos accesibles. Pero bueno, vamos un poco a lo que nos atañe. Mi carrera fue, como les comenté, fue la de Ingeniería Civil en Computación, que es una carrera de ingeniería en informática aplicada, descartando un poco lo que es la interacción humano-persona y diseño, sino que se enfoca principalmente en lo que es la computación más dura como tal, pasando por conceptos de programación, compiladores, arquitectura de computador, ingeniería de software, diseño de programas, infraestructura, etcétera. También, al ser un concepto que tiene mi universidad, que es una ingeniería civil, se involucran conceptos generales aplicados a la ingeniería, pasando principalmente por conceptos de matemática, química, física y algo de microeconomía. Les comento esto un poco para que se hagan la idea del contenido que se tuvo que pasar en la carrera, que se relaciona un poco con la carrera, materia que están cursando ustedes con la profesora Ana, que es de estadística. Bueno, con esto, antes de empezar a hablar un poquito de las barreras y tal, no sé qué tanto conocimiento tendrán ustedes un poco sobre cómo se interactúa la gente ciega con la tecnología. Principalmente, me imagino que varios deben conocer la aproximación general de la gente ciega a las comunicaciones, que es el sistema Braille, que es este sistema de escritura, lectoescritura mediante cajetines de 6 puntos en relieve que se puede aplicar en papel, superficies similar, que es el primer contacto con la lectoescritura que se tenía hace mucho tiempo para las personas con discapacidad visual. Después, ya una vez entrado al mundo de la tecnología como tal, están las herramientas conocidas como lectores de pantalla. Estas herramientas no es que generen una interfaz de comunicación o un entorno controlado para el usuario para manipular un dispositivo, sino que le permiten a la persona ciega utilizar con soltura todo el dispositivo. Cuando hablo de dispositivo, no piensen en un aparato especial, sino que hablamos de un computador común y corriente, Windows, Mac, Linux, el sistema operativo que quieran, o un teléfono de cualquier tipo, como el que más de alguno debe estar usando en este minuto. Sí, los conozco. Que estos programas se pueden activar o desactivar a gusto, otros personalizables, pero bueno, eso no es el punto. Este programa, más que nada, añade una interfaz de voz y de comandos para que el usuario con discapacidad visual pueda revisar todo lo que está en pantalla escuchando con lo que quiere interactuar, ya sea texto, iconos, chats, imágenes, contenido matemático, etcétera. El nivel o grado de compatibilidad con cada una de las aplicaciones que uno se puede encontrar, bueno, eso ya depende un poco de conceptos más técnicos, pero un poco tengan en cuenta estas cosas que son incluso combinables, el braille y el lector de pantalla. Ya. Teniendo en cuenta esto, lo que es mi preferencia a la hora de enfrentar todo el contenido a la hora de la universidad, yo trabajé siempre de manera digital, con mi computador equipado con mi lector de pantalla. Entonces, siempre llegamos al acuerdo con los profesores y con apoyo de la misma universidad de que el material de apoyo de un curso estuviese en algún formato que se pudiese leer cómodamente para el lector. Con el tiempo, a un inicio estos formatos eran más que nada texto plano, sin mucho formato, pero con los años han habido equipándose mejores aplicaciones que se pueden utilizar sin ningún problema con el lector de pantalla. Por ejemplo, un PDF, típico documento con el que a veces se reparte material, si este archivo está bien escrito y no es un escaneo de una foto, el lector de pantalla por lo general lo va a leer muy bien, muy bien. Si el contenido es puro texto, como en algún informe de carreras donde lo que se prioriza es la información en vez de las fórmulas o las figuras, no va a haber ningún detalle o ningún problema. Solamente hay que asegurarse que
información expuesta en formatos especiales como una tabla o tal, se mantenga ciertas convenciones simples, pero que en fondo es fácil probar y fallar. No es mucho problema. Y con el lector de pantalla se va a poder leer. Lo mismo, texto plano, una página web. Y lo importante es que si hay fotos, estén estas descritas. ¿Qué técnica utilizamos para describirlas? Eso no importa mucho, porque tiene que ver más con el contenido técnico de cómo el computador puede mostrar las fotos. Hay distintas herramientas para eso que se pueden conversar, pero el punto es tener en tu material de apoyo una descripción del contenido gráfico. Ahí tú ves qué tanta importancia le das a la descripción según la importancia del contenido gráfico para apoyar tu material. Por ejemplo, si estamos hablando de una estadística, por ejemplo, y queremos mostrarla con un gráfico, convendría describir súper bien cómo es el eje cartesiano, las barras, si estamos hablando de un eje de barra, sus puntos de corte y tal. Y muchas veces, y nosotros lo hicimos en mis cursos de matemática, estos dibujos que son muy importantes, especialmente quizás los 2, 3, 10 primeros dibujos para poder entender el concepto, el cual después va a ser descrito, se puede entregar algún material complementario, el cual sea con relieve, para, de manera simplificada, para que con el tacto, en una hoja, se pueda entender este dibujo. Funciona mucho, para cosas simples como un gráfico, describirle al alumno incluso qué es un eje cartesiano, por decirlo así, geometría, o incluso para cosas mucho más complejas. Yo lo utilicé muchas veces en ingeniería, incluso para problemas de resolución de física, de mecánica clásica, y funciona. ¿Qué cosas se pueden utilizar? Cosas tan simples como un papel un poquito más grueso que uno de cuaderno, como el de un bloc de notas, sobre una superficie plana, sobre el cual tú dibujes con un lápiz pasta, bolígrafo, no, perdón, ya va a quedar con relieve al otro lado, que es muy útil para dibujos rápidos, pero ya cosas más permanentes se pueden utilizar. Hay muchas técnicas, y ahí depende que uno qué tan serio quiere hacer con eso. Pero más que nada para dar un ejemplo que se puede romper esa barrera. Lo que importa es tener en fondo conocimiento de qué herramientas conoce el alumno o cuáles son las capacidades que tiene y uno entregarle el material complementario dentro de esas mismas capacidades. O si, por ejemplo, como universidad ya se tiene algún tipo de material estándar probado, que se sabe que es accesible y el alumno no conoce, capacitarlo a entenderlo. Eso en el aspecto un poco del material complementario, independientemente del contenido. Ahora, otra parte muy importante es, por decirlo así, la actitud en salón o un par de tips que deberían tener los profesores a la hora de exponer el contenido. Muchos podrían decir que hay que restringirse y no mostrar tanto contenido gráfico. No, porque ten en cuenta que la clase y lo ideal es tener una clase con todo tipo de alumnos. Más que nada, si el contenido gráfico es una parte principal de lo que se está exponiendo, ser descriptivo con él, por ejemplo, en qué consiste, de qué trata, lo suficiente para que sea descriptivo, pero no retrase la clase. Y si se va a manipular, por ejemplo, una fórmula matemática, ir describiendo los cambios que van ocurriendo. Y bueno, también siempre es muy, por decirlo así, funcional tener después preguntas o post clase con el alumno en caso de que no entienda algo. Y a veces con los mismos compañeros o la misma universidad siempre puede proveer algún equipo de tutores. En mi caso, esas fueron como las tres principales bases de herramientas con las que nos fuimos moviendo a lo largo de todos los estudios y sirvió en mayor, menor medida según el tipo de materia a cursar. Pero bueno, el resultado fue correcto. Lo mismo aplica un poco ahora en el trabajo, más que nada utilizando herramientas que uno sabe que son compatibles con el lector de pantalla, tal,
que sirven para programar, consolas, terminales, etcétera. A ver, ¿qué más puedo describir? Del aspecto estadístico, ¿qué cosas se pueden utilizar sin ningún problema? Tenemos desde nivel matemático gráfico, descriptivo básico o el manejo de tabla. Por ejemplo, siendo muy concreto, Excel funciona sin ningún problema. Es una herramienta que se sabe que es muy gráfica y se puede trabajar sin problema con edición de datos en tabla, creación de fórmulas, después exportar el gráfico. Sí, cierto. Uno, por ejemplo, aquí va a necesitar ahí un compañero para ver que lo que exportaste quedase bien, pero todo lo que es la revisión de la información, manipulación de las fórmulas y obtención de datos puntuales, uno podría hacerlo sin problema. Expresión matemáticas más complejas, se pueden utilizar técnicas como usar MathML o Markdown desde algún editor para poder expresar de manera bonita, que el lector la entienda y después alguien que pueda ver no se espante con fórmula matemática utilizando un lenguaje quizás un poquito más complejo a la hora de escribirlo, que requiere un poco de conocimiento, pero que funciona, que requiere preparar tanto al alumno como al profesor, pero funciona. Son herramientas específicas y tal que, bueno, si hay dudas se pueden conversar o después investigar algo, pero están y funcionan. En lo personal no tengo tanta experiencia con ellas porque, bueno, las utilicé en mi época de estudiante, pero en la actualidad hay que ver un poco. Y bueno, a ver, antes de pasar como preguntas más, como para poder dinamizar un poco el tema, les cuento que como ingeniero en computación, mi experiencia en mi trabajo ha sido súper buena, con muy buenos compañeros y una empresa totalmente dispuesta a colaborar, en el fondo para intentar derribar si es que se pilla cualquier barrera, pero lo que se refiere al desafío, teniendo el mismo desafío que cualquier otro trabajador. En mi caso, igual difícil expresarlo, pero nos dedicamos al desarrollo de experiencias de desarrolladores con mi equipo, que en el fondo trata de preparar diferentes tipos de procesos de desarrollo de software para poder generarle un estándar de cómo hacer las cosas al resto de desarrolladores de los programas que todo el mundo utiliza dentro de la misma compañía. Eso implica que nosotros les preparamos instructivos de cómo hacer las cosas, programas base que le van a permitir a ellos después generar su propio estilo de programas. Les preparamos también la infraestructura, que son toda la maquinaria interna de manera virtual, porque trabajamos con la nube, donde se montará todas las aplicaciones y necesidades que terminan saliendo hacia el cliente final. Y todo esto implica programar, probar, trabajar con distintos tipos de herramientas, manejarse con se lo podría llamar un board, donde uno maneja como tickets de actividades para diferenciar las actividades de uno, etcétera. Y todo esto, bueno, dependiendo de las herramientas, algunas se pueden usar totalmente de manera autónoma, y como les dije con el ejemplo de Excel a nivel de estudiante, algunas uno requiere una mínima ayuda que sea para un paso final. Pero fuera de eso, se logra, sin ningún problema. Oh, perdón. Y bueno, no sé qué más. Ah, bueno, Si te parece, Sebastián, abrimos a preguntas como sí, tú digas. primero quería contarles un poquito también sobre el proyecto Tiflo Juegos, ya que Patricia lo mencionó, no está de más, repito. Sí, como les comentaba, somos una comunidad de apasionados por los videojuegos en general, todos ciegos con alguna discapacidad visual, y como que nuestro enfoque, bueno, fuera de disfrutar de ese tipo de contenido, es exponer a la comunidad de gente ciega una lista, un archivo, por decirlo así,
de todos los tipos de juegos que estén disponibles con distintos grados de accesibilidad. De hecho, poseemos nuestra página, tiflojuegos.com. Y ese es el punto, porque dentro de los juegos uno puede encontrar juegos que son completamente accesibles, que incorporan ellos mismos herramientas para permitirle a la gente ciega interactuar con el videojuego de manera completa. Otros juegos que traen alguna herramienta parcial. Otros que utilizando, por ejemplo, el mismo lector de pantalla, uno es capaz de manipular el juego de cierta forma y disfrutarlo igual. Otros que aunque uno no tenga ningún tipo de asistencia, por la naturaleza del videojuego se puede jugar sin ningún problema, ya que el juego con el sonido simplemente te da la información suficiente. Ejemplo de esto son los clásicos juegos de peleas en 2 o 3 dimensiones. Y ya, bueno, después tenemos juegos que son desarrollados especialmente con un enfoque pensando en la discapacidad visual, que utilizan el audio como su centro al 100%. Incorporados totalmente con el lector de pantalla, etc. No menciono géneros o un estilo en particular porque, bueno, para los que entiendan de esta área, hay de todo tipo de juegos, desde cosas muy simples como algún audio con el cual uno tenga que reaccionar presionando algún botón o con algún tipo de control, a juegos realmente más complejos que implican mover un personaje por un mundo entero, interactuar con más personas. La accesibilidad se puede dar a todo nivel, todo dependiendo simplemente de qué tan buen diseñado esté el producto y qué tanto se haya querido invertir, por decirlo así, en este aspecto. Hay grandes títulos, especialmente salidos en la generación actual, computador y PlayStation 5, para los que entiendan, que son los 2 juegos últimos de la saga The Last of Us. También va a tener su serie pronto en, no sé si Netflix o Amazon Prime, pero que en fondo son juegos gigantescos, muy cinemáticos, y que aún así la empresa se preocupó al tal punto de darle accesibilidad muy, muy, muy completa. Entonces, en el fondo, nosotros nos dedicamos a comentar esto, qué juegos han salido y qué herramientas de accesibilidad están disponibles. Bueno, si se puede, les disponibilizamos la descarga al juego a la gente y videitos en YouTube. Bueno, más que de explicativos o tutoriales, sino que de nosotros mismos divirtiéndonos con este contenido, un tipo de stream clásico, por decirlo así. Y más que nada en eso nos enfocamos, aprovechando ese tema. Y ahora sí, dar paso a las preguntas, porque más o menos esos son como los aspectos. Entonces, hay que comentar algo, quizá alguna experiencia puntual, algo más técnico. Estoy abierto a preguntas en lo que sea. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartirnos esta experiencia, ¿no? Acá siempre tenemos diferentes tipos de dificultades con la materia, entonces oír hablar cómo es la experiencia de otras personas para aprender estos temas, sin duda es súper significativo para nosotros y te agradecemos tu tiempo y tu generosidad de contarnos y además de contarnos cuáles son tus videojuegos favoritos. A mí me gusta mucho Last of Us también. Entonces, bueno, le voy a dar el micrófono a alguien si quiere, como el micrófono está aquí paradito, si se pueden parar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna respuesta que quisieran darle a Sebastián después de que nos contó su experiencia. Si juegan eso, a ver, pero acércate. Porque no alcanza el micrófono. Ay. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si tú consideras que en los últimos 5 años ha aumentado con la tecnología la disponibilidad de videojuegos, películas, series u otro tipo de contenido digital para personas con discapacidad visual. Es relativo, porque por ejemplo, abarcando lo que es el tema de películas y contenido digital, existe desde mucho tiempo, mucho más aplicado quizás en Estados Unidos y en España, pero que ahora de a poco está llegando a Latinoamérica,
que quizás algunos se lo habrá topado en aplicaciones como Netflix, HBO, etcétera, lo que se llama la audiodescripción. Es una voz en off que aparece en medio de la película que te describe rápidamente las partes más visuales de una escena. En los últimos tiempos yo he notado que esto, por ejemplo, ha crecido harto, especialmente en las aplicaciones de streaming, quizás no tanto en nuestro idioma, pero sí en otros. Antes existía, pero lo he visto más que se ha ido aplicando, especialmente con lo que son las series más populares que han ido saliendo estos últimos tiempos. Ahora, este último, por ejemplo, concepto, el de la audiodescripción, es muy, como, ¿cómo decirlo? Alternativo. A algunas personas les gusta, a otras no. A mí no, por ejemplo. Prefiero disfrutar de una película o una serie tal como venga. Soy pro doblaje también. Y bueno, si me perdí de algún detalle gráfico o algo, después lo comentaré con alguien o buscaré como algún resumen, pero prefiero verlo así. Respecto a los videojuegos, estos últimos 5 años ha sido interesante porque por fin ha empezado a, ¿cómo decirlo?, permear el concepto dentro de las compañías más grandes. Mucho antes, pues generalmente desde el 2000 en adelante, han existido pequeñas empresas que han intentado sumergirse en el concepto de los juegos para gente ciega, pero era precisamente eso, juegos adaptados o de contenido puntual para intentar hacerlo compatible para la gente ciega, en vez de pensar, oye, tengo un juego normal, se le podría añadir un par de opciones y voilà, queda listo, queda funcional para una persona que ve y una que no ve y pueden competir en igualdad de condiciones. Esto último ha ido surgiendo especialmente en PC como en las consolas de última generación, que se han ido preocupando por añadir esto. Hay títulos que tímidamente han ido incorporando distintos tipos de asistencia para dar más o menos capacidad a la gente con discapacidad visual de interactuar con ellos. Están, por ejemplo, como mencioné, los dos de las sofás, algo han intentado los Gears of War en Xbox, ¿qué más? El Sea of Thieves también algo ha intentado incorporar. Los mismos juegos de lucha que históricamente han sido accesibles, jugables, es la palabra correcta, por su estructura, han querido incorporar como accesibilidad para mejorar el acceso a las primeras etapas a la gente con discapacidad visual y pueda disfrutar el juego. Se ha ido dando, se han ido preocupando y bueno, se ha visto, al igual que de las Us, que fue un juego grande, otros compañías independientes que han también incorporado interacción directa con el lector de pantalla que tú no utilices en el computador, etcétera. Ahora, ¿es suficiente? Realmente no. Hay muchos juegos que podrían ser accesibles con bastante poco esfuerzo y, bueno, las compañías no han querido sumergirse en ello, un poco porque el concepto de accesibilizar algo que ya está hecho como programador es complicado porque muchas veces toca desarmar eh, una estructura sólida y o agregas algo como un parche por fuera que no siempre va a quedar bien o lo haces desde adentro desde un inicio. The Last of Us hizo esto, se preocupó desde del tema, desde la concepción del producto y por eso les quedó tan orgánico. Y en cambio, las otras empresas que han intentado ir incorporando cositas tímidamente de a poco después, el resultado es más suave. Pero bueno, lo interesante es que por lo menos de a poco está llegando el interés y están apareciendo diferentes cosas, muchas por parte de la misma empresa y muchos otros juegos han logrado accesibilizarse gracias a aportes de la comunidad con modificaciones o herramientas externas. Pero bueno, va creciendo un poquito en ese aspecto. Súper. ¿Alguien más? Aquí ya viene un chico. Hola, Sebastián. Si tuvieras o sea, se entiende que estos son procesos, digamos, prolongados o procesos, por así decirlo, pero si tuvieras que elegir los aspectos más importantes para mejorar la accesibilidad en estos momentos, en el contexto actual, ¿cuáles serían los más, ya sea fundamentales o los más urgentes que tendrían que solucionar en este caso? Pues ya sea para juegos o para tecnología en general,
para hacer más cómodo el acceso a personas con discapacidad visual? Ya, a ver. Podemos tomar dos ámbitos para abordar la pregunta, tanto el de la tecnología en general como el de los juegos. Bueno, para la tecnología, todo en verdad hay que pensar en qué nivel de digitalización estamos hablando del usuario final. En mi caso, yo trabajo con computación directamente, tengo un nivel técnico bueno, suficiente, que llevo por lo menos mucho tiempo manejando con el computador. Entonces, lo que yo le pediría a las tecnologías, por mi parte, es que sean capaces de generar estándares más completos y más fácil de utilizar para que cuando un tercero quiera trabajar o crear nuevas aplicaciones, nuevas herramientas o nuevos conceptos, el que este concepto resulte accesible no les complique a ellos tanto o tener un trabajo de adaptabilidad tan complejo. Esto se ha ido logrando creando distintos marcos de trabajo o frameworks que se llaman en las distintas plataformas que incorporan accesibilidad desde un inicio, que aplicaciones que muchas veces no pretenden ser accesibles o no tuvieron la intención, gracias a que el marco de trabajo es muy poderoso, quedaron accesibles, con uno que otro detalle, pero claro. A nivel técnico de desarrollo, a nivel de computación, también lo que falta es que se abarque este tema a nivel de educación, tanto para el programador como para el QA, que es el Quality Assessment, que es el que prueba la calidad, o como los diseñadores. Me he topado en mi trabajo incluso gente que no conocía el concepto de accesibilidad, lo que en verdad es preocupante. No hay que ser experto en el tema, pero por lo menos tener noción básica que hay ciertas cositas que puedes respetar para que tu aplicación o tu programa funcione de manera accesible desde un inicio y sin mucho trabajo. Ahora, cuando hablamos de personas ciegas que perdieron su vista a ya una edad superior, adulto joven o incluso un adulto mayor que perdió su vista hace poco tiempo, o personas de quizás más bajos recursos que no han tenido tanto contacto con la tecnología, quizás, bueno, para la gente más joven aprovechar incluso la educación para incorporarlos al nivel tecnológico, porque es una herramienta que te abre bastantes puertas, te permite interactuar con gente de normal, hay igualdad de condiciones, especialmente en internet, en redes sociales. Si tú no lo dices, es difícil que alguien se dé cuenta que tú eres ciego. Y bueno, a veces hacer los sistemas, esto toca que ver un poco con el user experience, que es trabajar la calidad y la facilidad de uso de la herramienta para el usuario que es más nuevo. Darle accesos guiados, complementarlo quizás para el que no tenga agilidad digital con comandos de voz, que se logra bastante con los asistentes tipo Siri o Google Assistant que están saliendo, que puedan trabajar todas estas herramientas juntas y de la mano para generar un ecosistema más accesible. Ahora, a nivel de los videojuegos, como preguntaste, ¿qué cambiaría o qué le pediría a la empresa? Un poco es lo mismo, considerar la accesibilidad desde el inicio del desarrollo de un juego, que intenten quizás pensar un poco desde fuera de la caja, como se dice así, y tener en su equipo de desarrollo personas con discapacidad que conozcan del tema para poder guiarlos, tanto a la hora de diseño, conceptos que se quieren incorporar, para poder generar adaptabilidad en el mismo juego sin tener que generar muchos cambios y que sea disfrutable para una persona con discapacidad visual y poder incluso generar una competencia de igual a igual. Esto se puede lograr, quizás no es barato, porque requiere gente que conozca del tema, pero se le pediría que sea un poco los estudios que pongan hincapié en esto y se concentrasen en ese tema para poder sacar productos por lo menos con una que otra cosa y logren ser jugables. Últimamente se ha visto que lo han hecho, de a poco, pero van saliendo, van funcionando. Eso. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario que le quiera hacer a Sebastián? Pasa, chica.
Hola, pues yo tenía la duda de que si cuando pues fue todo este tema de la pandemia que muchos espacios se digitalizaron, si tuvo como alguna repercusión como, pues sí, o sea, como la situación que estábamos pasando con las cosas digitales y así. Hola, muchas gracias por la pregunta. Está interesante porque, a ver, en mi caso personal y mi empresa, Falabella, nosotros desde que empezamos a trabajar, como mi equipo puntualmente intentó implementar a fuerza en nuestra organización el trabajo remoto de a poco. Bueno, trabajo remoto es lo que popularmente llaman teletrabajo. Eh, bueno, mi jefe siempre abogó por esto, y aunque la organización oficialmente decía que no se podía, mi jefe dijo, sí, salgan nomás, trabajen desde la casa una vez a la semana y avisen. Y de a poco fuimos implementándolo, y bueno, cuando llegó la pandemia, más que verlo como un desafío, nosotros fue como, este es nuestro momento para demostrarle a la organización que por lo menos en nuestra área de trabajo, el trabajo remoto se puede y vamos a rendir lo mismo que rendimos oficialmente. Entonces, herramientas de chat, manejo y trabajo a distancia, tal como es este Zoom, Teams o Slack similares, nosotros ya las utilizábamos, solamente que empezamos a organizarnos mejor como equipo para poder emplearlos de manera más eficiente. A nivel de discapacidad, para mí esto fue una mejora total. O sea, yo le agradezco personalmente a la pandemia eso, porque yo prefiero el trabajo en casa, me ahorro técnicamente 2 horas de movilización ida y vuelta de donde estaba mi oficina, y bueno, como una sincera, siendo sincero, mi capacidad de movilidad en la ciudad es poca, requiero de asistencia, porque hasta el día de hoy no he aprendido bien a movilizarme solo por entornos grandes y más hostiles, por decirlo así. No es lo normal de las personas ciegas, pero es mi caso. Entonces, para mí el trabajo remoto fue un cambio que, por lo menos a nivel de trabajo, yo creo que es una opción que no quiero dar a torcer. En mi empresa por ahora llegó para quedarse. Cerramos incluso un montón de oficinas, y nuestros trabajadores, que estábamos todos originalmente aquí en Santiago de Chile, ahora los tienes repartidos por todo a lo largo del país. Y para un montón de gente se fue al sur, otros al norte. Trabajamos con la igualdad de condiciones, y yo creo que muchos no van a querer renunciar a eso. En nuestro caso, a diferencia de otras empresas, no trabajamos por horario, por lo que no marcamos ni hora de entrada ni hora de salida, sino que solemos movernos por objetivos. Con que cumplamos nuestros objetivos en un plazo de tiempo preestablecido en lo cual tu equipo de trabajo se va a organizar, es suficiente. Nomás se te pide que durante el día estés disponible si es que alguien quiere contactarte o vas a tener reuniones con tu equipo, pero no va a pasar nada si avisas que necesitas salir, por ejemplo. Y obviamente tener un entorno de trabajo cómodo en tu casa y tal. Y hay oficinas abiertas con el formato de cowork para el que quiera, para el que prefiera la oficina, por decirlo así. En nuestro caso, eso fue, y mi caso personal, fue una ventaja. Logramos manejarnos bien porque teníamos el conocimiento y las herramientas necesarias para ello. Y más que una barrera, como lo comenté, lo vimos como una oportunidad. Hasta ahora no ha funcionado bien. Hemos mantenido ese formato desde marzo del año 2020, que fue que Chile se cayó en cuarentena total. Ahora ya no estamos en cuarentena total. Bueno, lamentablemente muchas empresas volvieron al trabajo presencial, y bajo se decía, no, que el trabajo remoto llegó para quedarse, pero lamentablemente hay muchos dinosaurios todavía que creen que teniendo el trabajador en presente va a trabajar mejor. No es así. Nosotros pretendemos ser ese cambio. Por lo menos nuestra empresa han cumplido la palabra de que llegó para quedarse el trabajo remoto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Parece que hemos agotado las preguntas. Entonces, no, yo sí tenía una duda así muy particular acerca de, pensando en tu entorno, si, o sea, si en términos de infraestructura, ¿cuáles son como las inversiones que has hecho en tu espacio? Y si, por ejemplo, el control
Xbox le pones algo, o es el mismo control, o hay aditamientos especiales para hacer sentir más como todo el proceso, ¿no? La experiencia de jugar, o si hay como algún cambio de infraestructura que has tenido que invertir, digamos. Ya, a ver, partiendo como quizás por lo profesional y académico, en mi caso, en la actualidad, mi computador y mi teclado es uno estándar, común y corriente. Es uno mecánico, eso sí, por choreza, por decirlo así. Pero no, es uno normal. Pero es porque uno ya está acostumbrado a estas alturas del partido, por decirlo así. En el caso de un estudiante inicial, especialmente un niño pequeño, que esté también recién conociendo, por ejemplo, el braille, ya lo conozca, y uno quiere empezar a enseñar la digitalización y empezar a enseñarle la que es la mecanografía. Existen complementos, por ejemplo, para añadirle a un teclado común y corriente a las teclas que estén también en braille, que son con adhesivos que uno puede comprar y se colocan y son transparentes. Los usé cuando chico, en su momento, cuando estaba recién aprendiendo a escribir, pero por ejemplo, ya no. A nivel de videojuegos, no. Utilizo un control común y corriente. De hecho, más que el de Xbox, uso el de Nintendo. Y no genera ninguna dificultad, ningún cambio. Uno se los aprende porque es poco los comandos que hay que memorizar en un control como tal, más que en el concepto dentro del mismo videojuego. Pero, por ejemplo, para otros tipos de discapacidades existen controles adaptativos con tipos de mando distintos que son muy enfocados a personas con discapacidad de movilidad, de movimiento reducido, que tengan capacidad, pues quizás un poquito trastornos de movimiento y necesiten botones más grandes o que puedan utilizar los pies. Microsoft tiene lo que se llama el Adaptive Controller y existe para este otros tipos casos de discapacidad. En el caso de una discapacidad visual común y corriente, no se puede utilizar como dispositivo de entrada un control común y corriente, si se conoce, y un teclado también común y corriente, tanto para lo que es juego como lo que es la manipulación normal. Ahí también es de agregar que, por ejemplo, cuando mencioné antes en los lectores de pantalla, que uno utiliza la voz. O sea, el computador utiliza voz para darte a ti información de qué control estás utilizando en tu computador, la aplicación, con qué está interactuando, etcétera. Pero existen, por ejemplo, dispositivos que se llaman líneas braille, que son una pequeña pantallita con 2 o 3 líneas capaces de tener texto en braille dinámico con un par de botones para interactuar, que para las personas que tengan más experiencia utilizando el braille, puedan utilizar el computador usando este sistema. A mí no me gusta, yo soy de full voz, el braille lo utilizo para pequeñas anotaciones, que sé yo, para jugar cartas en tiempo real, para leer alguna señal en algún ascensor, eh, o que sé yo, cajitas de medicamentos que los tienen indicados, cosas así. Pero no lo uso tanto en mi día a día. Pero las personas que estén cómodas con él, existen adaptación como para mezclar el braille con la tecnología, por ejemplo. Y eso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Espérame, hay una última pregunta. Yo tengo todo el tiempo, así que Hola Sebastián, una pregunta. Pensando en que los juegos tienen como el parlante que te ayuda a jugarlo, yo me lo imagino como que es el de Maps, que así como con la voz más cuadrada, pero no sé si también sea en el juego y creo que eso también podría ser como más criticable, como los retos a la accesibilidad, que tenga una voz pues más amena, ¿no? Pero no sé si también pasa ahí en los videojuegos o solamente sea como en los lectores. ya, bueno, como todo es el tema del texto a voz, que es decir, es una herramienta en evolución. Y tú tienes varias técnicas con la cual poder generar contenido de texto a voz. Existen, de hecho, en la actualidad, voces que utilizan inteligencia artificial neuronal muy potentes, que tienen una entonación y tono bastante natural,
que uno puede utilizarla de distintas maneras. Incluso puedes utilizar los lectores de pantalla con estas voces, son, bueno, para el oído, ¿cómo decirlo? Diario, de poca interacción, son cómodas. En mi caso, por ejemplo, no las uso porque prefiero, ¿cómo decirlo? La velocidad a la dicción perfecta. Entonces utilizo una voz más antigua, que sea más plana, robótica, pero que es capaz de funcionar más ágil y reaccionar mucho más rápido a nivel del computador. Claro, para alguien con experiencia esto está bien, es cómodo, pero para un entorno más global, una voz mucho más cómoda o que parezca natural, viene mucho mejor. Ahora, todas estas son voces que crean contenido en tiempo real, pero muchas veces en los juegos, si tú no vas a tener contenido cambiante, puedes utilizar técnicas como por ejemplo el self-voicing o el voiceover, que básicamente son voces pregrabadas por algún narrador. Y le aplicas como un lector de pantalla falso. Algunos juegos lo han hecho. Ventaja, se oye mejor, se más fácil de implementar. Desventaja, que no es capaz de leer contenido dinámico dentro del juego. Y bueno, algunos otros casos han llegado al punto de combinar las dos técnicas, utilizando una voz artificial construida con calidad, ¿cómo decirlo?, relativa a la época, para leer contenido dinámico, y voces pregrabadas para cosas más que se requieran una voz un poquito más natural. Ahora, la calidad de estas voces en la época actual está bien avanzado, y algunas funcionan muy, muy bien, y otras no tanto. Ahí depende también un poco de la comodidad del usuario, perdón, no comodidad, del usuario que las implemente. Y se comparte la tecnología un poco tanto en los juegos como en los lectores de pantalla de la computación. Realmente si sale algo nuevo en un lado, termina implementándose en el otro tarde o temprano. Es una, ¿cómo decirlo? Son conceptos aparte que van creciendo juntos. Es como a medida que mejoran las ruedas, tarde o temprano esas ruedas vas a verlas instaladas en autos de distintos tipos de marca y de uso. Gracias, hoy sí ya. Ya aquí ya. Bueno, yo tenía a las 6 un coloquio de maestría y ahora avisé, entro en 5 minutos. Sebastián, agradecerte mucho, Ana también, a todo tu grupo, muchísimas gracias por el espacio. Y pensaba que en el año 2011 hubo un evento aquí en México, en Centro Vancomer, de Campus Party. Ah, sí. Y fue la primera vez en ese año en el que se incluyó justamente el tema de discapacidad, y era fantástico ver a muchísima gente trabajando en sus computadoras durante todo ese tiempo de inmersión, que se quedan ahí durmiendo en carpas durante una semana y jugando y haciendo actividades sin parar día y noche. Así que agradecerte, Ana, el habernos aceptado. No, a ustedes por la iniciativa. Bien, muchas gracias a los estudiantes y las estudiantes que están ahí, y a las compañeras también que se sumaron por Zoom. Gracias. Bye. No hay de qué. Gracias, Gracias a Sebastián. ustedes por Muchas todo, gracias. por todo. No, un Gracias. gusto, cualquier cosa, se comunican de nuevo y tal. Bien. Las barreras para estudiantes con discapacidad en el aula. El diseño universal como enfoque para el aprendizaje basado en problemas. Proyecto PAPIME P305722 de GAPA UNAM.